Revelado, 60 minutos de escalofriantes, relatos ocultos y aterradores de los Montes Apalaches. Las noches en el pequeño pueblo de los montañeses eran una vez un susurro de calma, pero ahora el aire estaba impregnado de pánico. Lucía, madre soltera de 32 años, cerraba las puertas de su tienda de abarrotes con la sensación persistente de que algo oscuro acechaba. Durante semanas desaparecían personas, vecinos, amigos, las miradas de desconfianza se cruzaban en cada esquina. Nadie estaba a salvo, y la serena belleza de los Montes Apalaches se había vuelto un paisaje de pesadilla. Como si un hechizo hubiera caído sobre el lugar, una noche mientras el viento aullaba entre los árboles, Lucía escuchó un murmullo incongruente. Era como si la brisa misma le hablara, un sonido envolvente que se filtraba entre las ramas silvestres. El corazón le palpitaba en las sienes. Su mano sudaba al girar la llave de la puerta. No era solo el viento, era algo más. En su pensamiento trató de convencer a su hijo Mateo de que todo estaba bien. «Mira, cielo, solo es el viento». Pero Mateo, con solo 5 años, no dejaba de mirar hacia el bosque. Sus ojos grandes reflejaban más que una simple curiosidad. Eran 2 granos de arena en un océano de terror. Lucía sentía el frío recorrer su espalda. Eran estos momentos de sorpresa y miedo los que la mantenían despierta cada noche. Los murmullos se intensificaron, y los rostros familiares asumieron formas grotescas bajo la luz de la luna. La confianza que había compartido con Joaquín, su amigo más cercano, comenzaba a desdibujarse y se convertía en sombras de culpa y esquemas ocultos. «Nunca sabes quién es el verdadero monstruo», resonaba su advertencia mientras Lucía se preguntaba si alguna vez había conocido a Joaquín realmente. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Esperando el transporte al mercado, Lucía no podía quitarse la sensación de que alguien o algo estaba siguiendo su rastro. Las luces de la ciudad parpadeaban, burlándose de su realidad, cuando un grito sonarió en el aire. Giró hacia Mateo, su aliento se detuvo. Él estaba con los ojos fijos en el bosque, temblando. «¿Qué ves?», le preguntó con voz de pánico, pero él solo balbuceó: «Luz en el bosque». La tensión era palpable y el silencio ominoso. Los rostros de sus vecinos se enturbieron. La desconfianza chisporroteaba en cada murmuro. Había algo profundamente equivocado. Se sentía como una serpiente en la piel, sibilante y fría. La dramática realidad del pueblo se enredaba con leyendas antiguas. Lucía sabía que detrás de cada historia había verdades inquietantes y terrores no contados. En su búsqueda por respuestas, halló un diario polvoriento en el desván de su abuelo que revelaba secretos oscuros de generaciones pasadas. Luego, el frío en su pecho se intensificó con la certeza de que el peligro estaba mucho más cerca de lo que había imaginado. Cuando una sombra se alzó detrás de ella, su corazón se detuvo. En el silencio que quebró la noche, Joaquín emergió de la oscuridad, su voz suave como la seda, pero cargada de un mensaje escalofriante. «No tengas miedo, Lucía. La noche es el momento cuando nuestros verdaderos rostros se revelan». La oscuridad envolvía a Lucía. Su mundo se tornaba en un laberinto de tensión y terror. ¿Podría descubrir la verdad antes de que la sombra se lo llevase todo? Lucía retrocedió unos pasos, sintiendo que el frío nocturno se aferraba a su piel. Joaquín,
Con una sonrisa casi inaudita, parecía carecer de la calidez que una vez lo caracterizó. «¿Qué quieres decir con eso?», le preguntó mientras su voz temblaba, mezclándose con el viento que aullaba en el fondo. La luz de la luna iluminaba su rostro y sus ojos reflejaban una oscuridad inquietante. Joaquín inclinó la cabeza. Su expresión era confusa, como si luchara con sus propios pensamientos. «Te he seguido», susurró, «porque tenía que advertirte. No solo se están llevando a la gente, Lucía, también están tomando sus almas». Mateo, todavía confundido, apretó su mano. «Mami, ¿por qué parece que sabe más que nosotros?», preguntó, con su voz infantil retumbando en el silencio sepulcral. Lucía miró a su hijo y sintió la necesidad de protegerlo, de salvarlo de los horrores que la rodeaban. Pero el miedo se hizo más fuerte cuando entendió que Joaquín había estado observando. Algo dentro de él ya no era el amigo del pasado que conocía. «¿Qué sabes sobre las desapariciones?», presionó. Ella necesitaba respuestas, no juegos. «Hay un lugar en el bosque», continuó Joaquín, su voz baja como si el viento pudiera robar sus palabras. «Un lugar donde los pueblos antiguos ofrecían sacrificios a seres que aún viven entre nosotros. Las desapariciones son un tributo, Lucía. Atraen a los espíritus, los invocan. La luz que Mateo vio es su llamada». Cada palabra del amigo se sentía como un clavo en su piel. Mientras más hablaba, más celos y dudas comenzaron a consumirla. La imagen de su infancia junto a él ya no parecía real. Era como un recuerdo distorsionado, desgastado por el tiempo. Su corazón se apresuró y ella se sintió atrapada en una red de ansiedad. «¿Por qué no lo dijiste antes? ¿Por qué dejaste que esto sucediera?», exigió, sintiendo que cada sílaba era un grito. Pero Joaquín respondió con una sonrisa confusa, como si disfrutara en secreto de su sufrimiento. «Porque no puedes escapar del destino, Lucía. Todos estamos atrapados en esta historia». Desesperada, Lucía lo miró. La niebla se iba espesando entre ellos, como un velo que ocultaba verdades inconfesables. Con el corazón golpeando fuerte, giró para mirar el camino por el que había llegado. Cada sombra parecía ahora moverse, susurrando secretos en el aire. «Ven, Mateo», dijo tratando de que su voz sonara firme, pero cuando se volvió, su hijo ya no estaba a su lado. «¡Mateo!», gritó. El eco de su voz retumbó en el silencio, pero la única respuesta fue el crujido de ramas en el bosque. La oscuridad se deslizaba como un depredador, devorando la luz que quedaba. Su pánico le nubló la mente, y sintió que las paredes de su mundo se cerraban a su alrededor. «¡Mateo!», lloró con desesperación. El eco se desvaneció, y en su lugar, Joaquín comenzó a reír suavemente. «Búscalo si quieres. Solo recuerda, Lucía, también él tiene un propósito en este ritual». La risa resonó como un canto antiguo, reverberando en su cabeza. Algo dentro de ella se quebró, y sin pensarlo, se lanzó hacia el bosque, buscando entre la oscuridad a su hijo. La bruma la envolvía, asfixiante, mientras murmullos resonaban a su alrededor, cada uno más aterrador que el anterior. Mientras avanzaba, el latido de su corazón se sincronizaba con sus pasos. Un grito lejano, un lamento, atravesó la soledad. «Mateo, ven», suplicó. Pero la densa niebla le escondía la verdad. Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Y si Joaquín tenía razón? Las sombras comenzaron a moverse, retorciéndose en figuras fantasmales. Entre risas y lloros, la realidad se deshacía como una tela desgastada. ¿Sería capaz de encontrar a su hijo antes de que el bosque reclamara a su siguiente víctima? Un eco resonó a su izquierda. La imagen de un pequeño ser asomaba entre los árboles. «Mami», decía suavemente, y Lucía dio un paso adelante. Pero la figura se desvaneció en la espesura del bosque.
y ella sintió que el terror le apretaba el pecho. Entonces comprendió que el tiempo se le acababa. Algo más oscuro acechaba, y su instinto de madre la empujó hacia adelante, sin saber que la verdadera oscuridad se acercaba. La luz del bosque brilló brevemente antes de extinguirse. Lucía se quedó quieta, sus ojos fijándose en la última señal de claridad antes de que el mundo fuera completamente opaco. ¿Qué más podría perder esa noche? Una risa burlona comenzó a resonar detrás de ella y una voz familiar murmuró: «Lucía, ¿creíste que podrías escapar tan fácil?» La risa se desvaneció en un eco lejano mientras Lucía intentaba orientarse, sintiendo la presión de la oscuridad crecer a su alrededor. El bosque parecía cobrar vida. Cada crujido de ramas sonaba como un susurro amenazante, como si los árboles quisieran advertirle sobre la presencia inminente de algo que no podía ver. «¡Mateo!», volvió a gritar. Su voz resonaba en la nada y la desesperación la consumía. La figura que había imaginado a su hijo se desvanecía cada vez que intentaba alcanzar un rincón del bosque donde pudiera seguirla. Frustrada, sintió calor en su rostro. Lágrimas de miedo comenzaron a brotar al darse cuenta de que cada segundo perdido era un paso más hacia un abismo del que no podría rescatarlo. Un sonido proveniente de su derecha la detuvo en seco. Era un llanto, un lamento profundo que resonaba bajo la superficie de la niebla. La respiración de Lucía se aceleró y, como si su propio cuerpo tuviera vida propia, se dirigió hacia el sonido. «¡Mateo!», llamó de nuevo, pero no hubo respuesta. Solo el eco de su propia voz la acompañaba mientras se adentraba en el corazón del bosque. Las sombras se formaban con formas grotescas. Lucía se sentía observada, como si los ojos de los antiguos habitantes del bosque la juzgaran, como si su sangre estuviera manchando sus raíces. El aire se volvió denso y espeso, como si algo estuviera quieto y esperando a que cometiera un error. Cada paso la llevaba más lejos de la salida, y sus esperanzas se desmoronaban. Por un momento, el silencio fue abrumador. La risa burlona de Joaquín sonó una vez más, resonando entre los árboles con un eco siniestro. «Eres demasiado tarde, Lucía. Todos ellos ya están aquí. ¿No lo ves? El ritual ha comenzado». Entonces, una luz parpadeante apareció entre los árboles. Era tenue, pero era luz, y Lucía sintió un destello de esperanza. Con pasos vacilantes, se acercó, sus manos temblando por la angustia. Pero a medida que avanzaba, la luz pareció alejarse, como si estuviera jugueteando con ella. «¡Mateo!», gritó de nuevo, su voz desgarrándose. La luz comenzó a chisporrotear, y a través del parpadeo, Lucía pudo ver la silueta de un niño, más allá, en la distancia. Una mezcla de alivio y terror se apoderó de ella. ¿Era realmente él o una ilusión? «¡Ven, mami!». La voz sonaba dulce, pero el eco de una risa distante distorsionaba ese dulce llamado. Lucía, atrapada entre el deseo de proteger a su hijo y el terror de lo desconocido, dudó. A lo lejos, la risa de Joaquín se volvió un grito de aliento sombrío. Con cada paso que daba hacia la luz, las sombras parecían moverse más cerca, acercándose complacientemente, como si esperaran a que atravesara el umbral del miedo. «No te acerques más», susurró la bruma, como un murmullo entre los árboles. Pero no podía detenerse, su corazón la guiaba. De repente, una mano fría se extendió desde la niebla y la detuvo en seco. Lucía sintió que su corazón latía con fuerza, y en ese momento se dio cuenta de que la luz no era un refugio, sino una trampa. Lo comprendió cuando la mano que la sujetaba era pequeña y fría, igual a la suya. «¡Mateo!», gritó, y los árboles resonaron con la desesperación de su voz. En ese instante, la luz se extinguió, y más risas llenaron el aire, mezclándose con gritos ahogados. Al mirar a su alrededor, se dio cuenta de que la niebla se había vuelto más espesa,
y ya no sabía en qué dirección debía ir. «Ven, mami». La voz resonó una vez más, y la risa se convirtió en un coro escalofriante que parecía venir de todos lados. En ese momento, Lucía comprendió que lo que había una vez sido un refugio se había transformado en el hogar de algo voraz, algo que estaba esperando. Terriblemente en medio de la oscuridad, el destino parecía haberse tejido, un hilo inquebrantable entre las sombras y la luz que amenazaba con llevársela a ella también. La noche estaba lejos de terminar, y una nueva figura emergía en la distancia. Algo más oscuro, más temido. Lucía se encontró atrapada entre la risa de su amigo y la voz de su hijo, preguntándose si alguna vez podría encontrar el camino de regreso antes de que la oscuridad la reclamara por completo. La última risa que escuchó la envolvió y se dio cuenta de que lo que había perdido no era solo Mateo, era su propia alma. ¿Quién saldría al final de este ritual siniente y retorcido? ¿Hay algo que valiera la pena salvar en aquel bosque maldito? Las risas comenzaron a desvanecerse lentamente, pero el eco persistente retumbaba en los huesos de Lucía, hiriéndola como un cuchillo afilado. Miró hacia la figura que la había detenido, esa mano fría que ahora la abrazaba y sacudía con una inquietante familiaridad. Un escalofrío le recorrió la columna. «Él no es Mateo», pensó, aunque cada parte de su ser anhelaba que sí lo fuera. Con los ojos casi cerrados por el terror y la angustia, parpadeó, tratando de ver más allá de las sombras. La mano se volvió más apremiante, obligándola a acercarse a la penumbra. El murmullo de la bruma fue creciendo. Parecía que la oscuridad respiraba con ella, un soplo helado que la congelaba hasta los huesos. «¿Quién? ¿Quién eres?», apenas pudo pronunciar, esforzándose por mantener la voz firme, aunque la desesperación colmaba cada palabra. A medida que la niebla se disipaba brevemente, una figura se delineó en el aire oscuro. Era un niño, pero su risa era demencial, un caos que llenaba el aire con un tintineo que se retorcía como serpientes. «Ven, mami, ven a jugar con nosotros», decía la voz. Lucía sintió su corazón caer en un abismo de horror. La ilusión de su hijo se fracturaba, y en su lugar, criaturas grotescas parecían formarse detrás de la figura infantil, como sombras arrojadas por un fuego devorador. El miedo hizo que retrocediera, pero el bosque parecía moverse, atrapándola sin piedad. Las ramas, como brazos retorcidos, se extendían hacia ella, amenazantes. Intentó girar, pero el bosque retumbaba con la sinfonía de risas macabras, como si cada árbol se burlara de su sufrimiento. «¡Mateo!», gritó, en un intento desesperado por romper el hechizo. «Ya no está, Lucía», susurró una voz rasposa proveniente de la oscuridad. «Se unió al ritual, como todos los que vienen aquí. Tú también lo harás». Aterrorizada, frunció el ceño. ¿Qué ritual? Instintivamente buscó la luz parpadeante que antes le había parecido una salvación. Cuanto más intentaba aferrarse a la idea de Mateo, más se apresuraban las sombras, como si la desesperación las alimentara. La figura del niño se acercó, y en sus ojos había llamas danzantes. «¿Vas a jugar?». La risa se transformó en un grito agudo, y con un movimiento apenas perceptible alzó su pequeña mano hacia ella. La atrajo con un giro oscuro de su muñeca, como si pudiera invocar el horror sin límites. Lucía sintió que el suelo comenzaba a abrirse a sus pies. La tierra se retorcía con vida propia, y el viento aullaba. Un brío frío la atravesó, y en una fracción de segundo se vio rodeada por un grupo de figuras, todas llenas de juventud y entusiasmo retorcido. Eran niños, pero sus rostros estaban desprovistos de humanidad, sus sonrisas eran carentes de bondad. «¡Estamos esperando!», gritaron todos a la vez, y las risas resonaron una vez más, mezclándose con los lamentos apagados de los anteriores perdidos.
El pánico subió como un relámpago, y Lucía se dio cuenta de que no eran solo sombras, sino almas atrapadas, condenadas a vivir la eternidad en un ciclo aterrador. El ritual que habían mencionado parecía ser una atracción que alimentaba su desdicha. La figura de Mateo, ahora una sombra menos definida, se hacía cada vez más lejana, pero la voz de su madre lo llamaba. «Te encontraré». La determinación brotó en su corazón, y sin pensar en las advertencias de la niebla ominosa, giró y corrió. Cada paso resonaba en la obscuridad, y los murmullos en su oído se transformaron en aullidos de furia. Ella debía escaparse de ese lugar maldito, pero ¿cómo, si cada camino conducía a un nuevo laberinto de desesperación y caos? Mientras avanzaba, las risas se convirtieron en lamentos, y de la nada, una niebla espesa se arremolinó a su alrededor, volviendo cada vez más densa la atmósfera. Justo cuando sus pies comenzaban a flaquear y la esperanza se desvanecía, una figura conocida apareció en la distancia. Lucía se detuvo en seco, su corazón se detuvo. Era Mateo, pero su mirada estaba vacía y su risa era la más desquiciada. «El juego apenas comienza, mami». La oscuridad la atrapó con fuerza, como un manto de terror y deseo, desdibujando la línea entre héroe y villano, entre madre y perdición. Lucía sintió que el abismo se acercaba y se preguntó si podría rescatar a su hijo o si solo se entregaría a la locura que lo consumía todo. Entonces, un grito desgarrador resonó por el bosque, uno que no podía ser de Mateo, ni de ella misma. ¿Era el inicio del fin, o el fin de algo aún más profundo? El aire se tornó más helado, mientras Lucía se encontraba atrapada entre el pánico y la desesperación. La figura de Mateo se fue desvaneciendo como humo en el viento, dejando solo un eco oscuro de su risa perturbadora. Ella giró, buscando una vía de escape, pero el bosque había cambiado desde su llegada. Cada árbol parecía cobrar vida, sus troncos retorciéndose en ángulos imposibles y sus ramas extendiéndose como garras, dispuestas a atraparla. «¡Mateo, ven aquí!», volvió a gritar, esperando que su voz rompiera el hechizo que la envolvía. Pero el silencio que siguió a su grito fue ensordecedor. El sonido de las risas había desaparecido, como si todos los niños se hubieran congelado en un instante de terror. Luego, un susurro helado se deslizó entre los árboles, repleto de burlas sibilantes. «¿Por qué sigues llamándolo, Lucía? No hay manera de que él regrese». La voz sonaba familiar, como un eco distorsionado de su propia mente. El bosque comenzaba a cerrarse a su alrededor, y cada paso que daba se hallaba plagado de trampas sutiles. Raíces enredadas, piedras que parecían moverse bajo sus pies. «No, no lo haré», murmuró sacudiendo la cabeza. La idea de rendirse era un veneno que había comenzado a fermentar en su corazón. Pero entonces, de entre la niebla, una sombra se deslizó. Una figura encorvada, no más alta que un niño, se erguía frente a ella. Lucía reprimió un grito. Era otra de esas almas atrapadas, pero esta vez su rostro estaba cubierto por una máscara de tristeza. «Te lo advertí», dijo la figura. Su voz era un susurro quebradizo. «Los niños que desaparecen aquí nunca están solos. Viven en el eco de sus juegos, atados a este lugar». Su mirada se perdió en la distancia. El ritual, él no lo entiende. Solo quiere jugar, pero a cambio se lleva algo de ti cada vez que ríe. Lucía sintió que su pecho se apretaba. «¿Qué debo hacer? ¡Dímelo!», le pidió con urgencia, su voz apenas un hilo. La sombra se acercó un paso. Sus ojos reflejaban una ansiedad palpable. «Debes encontrar el corazón del bosque. Eso te llevará a Mateo, pero ten cuidado. La oscuridad no te dejará ir fácilmente», advirtió, antes de desaparecer en la bruma. Con las palabras de la figura resonando en su mente, Lucía se decidió. Tenía que hallar ese corazón, esa chispa de luz en el caos.
Sin parar a pensar en la lógica o en las advertencias, se lanzó hacia adelante, más allá de los gritos y risas que la acechaban. Cruzó a toda prisa entre los árboles, sintiendo cómo el aire se volvía más denso y opresivo. Las sombras a su alrededor parecían moverse y susurrar, persiguiéndola como un torrente oscuro. Sin embargo, mientras corría, algo llamó su atención. Una luz tenue brillaba en la distancia, un resplandor cálido y prometedor. Allí, pensó, pero conforme se acercaba, la luz comenzó a ocultarse, titilando como un fuego fatuo. Lucía detuvo su carrera, asustada, la tensión cargada en el ambiente casi palpable. Sabía que la luz era un espejismo, una trampa que la invitaría a sucumbir al miedo. Y al mismo tiempo todo su ser gritaba que debía seguir. El viento aullante susurraba a su alrededor como si el bosque tratara de advertirle, de detenerla. No puedo volver atrás, murmuró para sí misma, y con un nuevo impulso se abalanzó hacia la luz. Pero una sombra se deslizó detrás de ella, el murmullo del bosque se intensificó. Sus risas se transformaron en gritos furiosos, y la figura de Mateo volvió a aparecer más cerca que antes. Con su rostro distorsionado, claro como el día, extendió su mano hacia ella. —¿Vas a dejarlo ir, mami? ¿Vas a abandonar el juego? El terror se instaló profundamente en su corazón, y Lucía sintió que el abismo la miraba de nuevo, atrapada entre el amor desbordante y la locura que prometía llevarse su alma. Entonces, en un giro imprevisto, otro grito retumbó en el aire, uno que no venía ni de Mateo ni del bosque. Era más profundo, más oscuro, y resonaba con un eco de antiguos riesgos. «Lucía», una voz familiar, un viejo eco en su mente. Ella giró sobre sus talones. El destino la alcanzaba. La luz florecía y se desvanecía, y entonces se dio cuenta de que la oscuridad no era solo externa, sino también dentro de ella. ¿Hasta dónde llegarías por él? La pregunta quedó suspendida en el aire, mientras la niebla se roía lo poco que quedaba de su cordura. ¿Estaba dispuesta a enfrentarse a lo que vendría tras esa puerta de sombras? ¿O se dejaría consumir en el juego? El escenario se oscureció más, mientras el eco del bosque parecía reírse de su impotencia. La verdadera prueba apenas comenzaba. El sonido de su nombre resonó como un trueno en el silencio abrumador del bosque. Lucía apenas podía procesar de dónde venía esa voz, pero un escalofrío recorrió su espalda. Su corazón latía con tal fuerza que parecía querer escapar. Un nuevo hilo de esperanza se entrelazó con su desesperación. —¿Quién es? ¿Estás ahí? —gritó, esperando un eco de respuesta. Pero solo obtuvo un susurro de hojas a sus pies, arrastradas por un viento que ya no sentía cálido. Mientras trataba de asimilar lo que había escuchado, la figura de Mateo comenzó a emerger de las sombras, más oscura y más tangible. Su sonrisa torcida y burlona desafió las reglas de la razón. «No puedes huir de aquí, Lucía. Este lugar es un juego, y yo soy el maestro». El brillo de sus ojos era inquietante, una mezcla de inocencia y malicia. «Mateo, yo vine a buscarte», exclamó. Su voz sonaba más fuerte de lo que realmente se sentía. «¿Buscarme? Lo que debes encontrar es el corazón del bosque». Él le respondió, entre risas, como si supiera algo que ella ignoraba. «¿Pero qué harías para alcanzarlo? ¿Qué estarías dispuesta a sacrificar?» La risa de Mateo se desvaneció en un eco distante que reverberaba en su mente, mientras su forma se desdibujaba en la bruma. Lucía sentía la desesperación apoderarse de ella. Cada segundo que pasaba parecía pesar toneladas. La calma del bosque era más amenazante que nunca, una serenidad astuta que ocultaba peligros. Entonces su mente recordó la advertencia de la sombra: «La oscuridad no te dejará ir fácilmente». Se dirigió hacia el lugar donde había visto la luz tenue, el corazón del bosque. Mientras corría,
Las sombras comenzaban a rodearla, susurrando obscenidades sobre su pasado, su amor por Mateo, su culpa. Eran ecos de risas desgarradoras, fragmentos de viejas memorias que la atormentaban, recordándole momentos que siempre había querido olvidar. ¡Aléjate!, gritó Lucía a las sombras, intentando empujar a un lado el miedo que se adhería a su piel como un sudor frío. Con cada paso, la risa se trataba de arrastrarla hacia abajo. Pero no podía rendirse, no podía. Finalmente alcanzó un claro donde el resplandor cálido estalló en su cara. Era allí. La luz brillaba con tanta fuerza que momentáneamente la envolvía en una paz engañosa. Sin embargo, las sombras continuaron arrastrándose a su alrededor, formándose como una muralla negra que apretaba cada vez más. Mientras se acercaba a la luz, no era solo su figura la que se desdibujaba, su esencia también se desvanecía. Podía sentir una parte de ella siendo absorbida, como un susurro siendo tragado por la oscuridad. La luz titiló nuevamente y, frente a ella, se materializó la imagen de un niño. Era un niño que no debería estar allí, una manifestación de lo que había perdido. El familiar rostro de Mateo transformado, su sonrisa ahora era un rictus de dolor. «Lucía, ayúdame. Estoy atrapado aquí», suplicaba, y cada palabra cortaba su piel como cuchillos. Al mirar esos ojos, esa voz, Lucía sintió que el abismo bajo sus pies comenzaba a abrirse, extendiéndose a su alrededor. La luz se debatía en su mente entre la esperanza y el terror, atrapándola entre un mundo que se desvanecía y el horror de seguir viviendo en aquel bosque infernal. «¡No, no, no!», gritó, retrocediendo ante la imagen de su hijo. Pero cada grito se volvía parte de la risa del bosque. Cada paso que daba hacia la figura lo acercaba a la oscuridad que la amenazaba. De repente, un eco profundo resonó en su mente. «¿Estás lista para jugar el juego de verdad?». La voz burlona del bosque crujía alrededor de ella, y cuando creyó estar a un paso de su hijo, se encontró parada frente a un espejo negro que reflejaba no solo su rostro, sino todos los miedos que jamás había enfrentado. El juego apenas comenzaba, pero ¿sería capaz de sobrevivir a lo que estaba a punto de enfrentarse? La oscuridad la miraba nuevamente, y esta vez sabía que estaba ansiosa por devorarla. El reflejo en el espejo negro era una versión distorsionada de Lucía. Sus ojos estaban hundidos, y la ira y el dolor que se dibujaban en su rostro la aterrorizaban. Cuando se acercó, el espejo comenzó a vibrar como si la oscuridad dentro de él se estuviera retorciendo, ansiosa por liberarse. Lucía retrocedió, sintiendo que el horror apuntaba a su pecho. «¿Qué quieres de mí?», susurró, la voz apenas un hilo tembloroso, mientras la sombra se retorcía a su alrededor con fuerzas invisibles. El bosque pareció responder a su pregunta con un susurro sibilante. «Lo que pertenece a la luz debe ser reclamado por la sombra». La angustia llenó su cabeza. Recordó la advertencia de la sombra y se dio cuenta de que le estaban pidiendo algo más. «¿Qué tengo que sacrificar?», gritó a la negrura del bosque, cada palabra un desafío al destino que la rodeaba. El espejo brilló de repente. Del fondo emergió la figura de Mateo, atrapada en un remolino de sombras, su cuerpo golpeado por la angustia, pero ahora también lleno de furia. «¿Por qué demoras, madre? Ellos son los que nos separan. Tienes que romper el espejo, destruirlo antes de que te consuma», clamó el niño, su voz desgarrada resonando a través del silencio tenso. La desesperación de Lucía creció. Sabía que romper el espejo significaba enfrentar su propio dolor. De inmediato, recordó momentos que había evitado, el día de la pérdida, cómo la culpa la había llevado a este bosque, el profundo abismo que había dejado en su vida. Había sido madre, pero también había sido culpable. Las sombras comenzaron a arrastrarse hacia el espejo como corrientes oscuras que deseaban devorarla.
«No puedo hacerlo, no puedo perderte otra vez», gritó, arrodillándose contra el suelo helado. El bosque parecía pulsar con su dolor, la tierra vibraba con un eco de su lucha interna. «Deja ir lo que te ata», resonó una voz más, profunda y fuerte. Era el eco de la sombra, una advertencia más que un consejo. Cualquier libertad requiere un sacrificio. ¿Qué estás dispuesta a dejar atrás? Las lágrimas brotaron de los ojos de Lucía. ¿Valdría la pena pagar el precio? Se acercó lentamente al espejo. Su reflejo distorsionado ya no le daba miedo. Era la representación de toda su dolorosa verdad. «Ábrete», murmuró. En ese instante, el espejo tremoló y el campo de sombras se agitó, sacudiéndose con el eco de un lamento ahogado. Los ecos de sus errores y decisiones pasadas inundaron su mente. Los enfrentamientos, los silencios, la distancia. Cada fragmento de su vida se desbordó en el aire y llegó a su corazón, arrastrándola cada vez más cerca de la superficie de la verdad. «Mateo, lo haré. Te prometo que encontraré la manera», exclamó, su voz resonando con una mezcla de terror y determinación. El espejo respondió con un destello, pero se fraccionó. El cristal comenzó a fragmentarse, como si la luz luchara dentro de la oscuridad. Justo cuando Lucía pensó que lo había logrado, el brillo del espejo comenzó a eclipsarse. Las sombras arremetían furiosas, y el grito de Mateo se convirtió en un aullido dramático. «¡Mamá, no te vayas!», rogó, sus pequeñas manos empujando el cristal como si quisiera salir. «No puedo perderte», gritó Lucía, mientras los cristales se quebraban en 1000 pedazos y la oscuridad se desbordaba a su alrededor. Se sintió atrapada entre ganar o perder, entre desear o dejarlo ir. Entonces, una risa burlona emergió del abismo, apenas audible, pero clara. «Este es solo el comienzo, Lucía. La niebla encierra mucho más de lo que imaginas». Y así, con el eco de la voz resonando en su mente, Lucía se encontró envuelta en una tormenta de sombras y espejos, luchando no solo por su hijo, sino por su propia redención. En el fondo de su ser, se dio cuenta de que a veces el sacrificio más grande era enfrentar la verdad de la vida. Pero, incluso mientras su corazón palpitaba por la tensión de la decisión que había tomado, el bosque se adensó. Un grito desgarrador resonó, llevándose el aire de sus pulmones. Entonces se apagó la luz, el mundo se tornó negro, y la pregunta pesaba: ¿qué pasaría cuando fuera demasiado tarde para deshacer lo que había comenzado? La risa del bosque continuaba, anticipando su siguiente movimiento, dejando a Lucía atrapada entre la esperanza y el abismo. La oscuridad se cernía sobre Lucía. Del profundo vacío surgieron susurros que danzaban como un viento helado a través del bosque. El eco de la risa burlona aún resonaba en su mente. «No te vayas», repetía Mateo en un lamento desgarrador que la atrapaba en la red de su terror. Desesperada, Lucía intentó enfocar su mente. El bosque palpitaba, como si sus raíces se aferraran a un secreto oscuro. La niebla se espesa en torno a ella, envolviendo su figura en una serpiente fría. Sus sentidos estaban alerta. Nunca había sentido un miedo tan intenso. Con cada latido de su corazón, la figura de Mateo aparecía, se desvanecía y volvía a surgir, atrapada en el espejo mientras la sombra la rodeaba. Lucía dio un paso hacia adelante. «¡Mateo!», gritó, su voz resonando en la inmensidad. Pero no había respuesta, solo el eco de su propio miedo. Caminó lentamente, sintiendo cómo la humedad de la tierra se enredaba en sus tobillos. A cada instante, la presión del bosque aumentaba, como si en cualquier momento explotara una tormenta. Entre los árboles, formas apenas definidas se movían, sombras que la agitaban, burlonas y expectantes. Los ecos del bosque parecían murmurar secretos antiguos, que al revelar se transformaban en susurros amenazantes. «¿Qué quieres de mí?», se repetía, pero cada vez el peso de la pregunta crecía.
Los árboles dejaron de ser solo madera y hojas. Se convirtieron en guardianes de sus temores perdidos. Recordó la última vez que había visto a su hijo sonreír, antes de que la oscuridad se interpusiera entre ellos. El dolor se convirtió en una herida abierta que le sangraba en el pecho. «No puedo recordar, no puedo», se expresó, cayendo al suelo, ahogada por la angustia. Y en ese instante de derrota, un destello de luz apareció brevemente entre la niebla, como una estrella en la noche más oscura. Lucía se levantó, impulsada por una mezcla de esperanza y terror. Siguió la luz, una guía a través de la oscuridad, con cada paso sintiendo el bosque agazapado, observándola, esperando. ¿Por qué tanto sufrimiento? La voz del bosque resonó de nuevo, suave pero firme. Era la sombra que había hablado antes. Tus decisiones te han traído hasta aquí, Lucía. Ahora necesitas desatar la verdad. De repente, comenzó a surgir una figura entre la bruma densa, un anciano de mirar triste, envuelto en harapos que parecían hechos de sombras. Sus ojos, profundos como pozos oscuros, parecían conocer historias olvidadas. «Hija de la luz, ¿qué estás dispuesta a sacrificar para rescatar a tu niño?» Lucía no pudo responder. La pregunta la asfixiaba. El eco de su propia culpa resonaba en sus oídos. «¿Es mi culpa?», susurró, tambaleándose. Pero la figura asintió. «Tu culpa, tu pena, están entrelazadas. Un sacrificio debe hacerse». La bruma se intensificó y los murmullos se transformaron en gritos. Las sombras se arrastraban hacia ella, como si fueran garras hambrientas. Lucía sintió el frío aterrador deslizarse por su espalda, y sin poder contenerse, gritó: «¡Dame una oportunidad! ¡Haré lo que sea!». En ese momento el anciano levantó su mano y la niebla se disipó un poco. La verdad puede ser liberadora, pero también devoradora. Mientras decía esto, un nuevo grito desgarrador retumbó en el aire, procedente del espejo que se había fragmentado a sus espaldas. Era la voz de Mateo, y estaba más cerca, más urgente. «Tienes que hacerlo». Lucía miró de nuevo la luz parpadeante. En su interior sintió que el tiempo se desvanecía. Si no tomaba una decisión, podría perderlo nuevamente. Así, miró al anciano a los ojos, dispuesta a hacer lo que fuera necesario. «¿Estás lista para descubrir qué precio hay que pagar por tu redención?», pronunció el anciano, mientras la oscuridad comenzaba a reabsorber todo a su alrededor. «Sí», exclamó Lucía, sintiendo su corazón latiendo con una mezcla de terror y determinación. Y así la sombra sonrió, convirtiendo la luz en una penumbra inquietante, mientras un nuevo rugido desgarrador llenaba el aire. «Recuerda, cada paso que des tiene su repercusión». Con esa advertencia resonando en su corazón, la niebla se espesó una vez más, envolviendo a Lucía en un abrazo helado. ¿Qué revelaciones emergían de esa oscuridad que debía enfrentar? ¿Acaso había tomado el camino correcto o simplemente había sellado su destino en las garras de la sombra? El eco de su propia voz resonaba, entrelazada con la risa burlona del bosque. La batalla apenas comenzaba. El aire se tornó en un susurro. Lucía sintió que la sombra se adentraba más en su ser, calando hasta sus huesos. Cada paso que daba traía ecos de una vida que había dejado atrás, de risas que se esfumaban en el viento. Sin embargo, aquel anciano, con su mirada profunda, la impulsó hacia adelante, ofreciendo un hilo delgado de esperanza. «Recuerda», susurró la sombra con voz sedosa, «la oscuridad no perdona». Los murmullos de las criaturas del bosque parecían reírse, como un coro burlón que celebraba su desesperación. Lucía agachó la cabeza, Butí controlando la rabia y el miedo que la inundaban. Decidida, se aferra a la luz distante. A medida que se acercaba, la niebla comenzó a despejarse. Entre las ramificaciones del bosque emergieron figuras vagamente familiares, sombras de personas que alguna vez amó.
su madre, su hermano y Mateo, con su sonrisa intacta pero horriblemente distorsionada. Era un espejo en el que se reflejaba su dolor. ¡Lucía! La voz de Mateo resonó, ahora más suave, casi una caricia. «Por favor, ayúdame». Un escalofrío recorrió su cuerpo. No podía soportar verlo así, atrapado entre la niebla del bosque y el recuerdo de su amor. «¿Cómo? ¿Qué debo hacer?» La pregunta salió de su boca como un lamento, una súplica, a la que la oscuridad respondió con risas aún más estridentes. El anciano se acercó, sus labios curvándose en una esperanza sombría. «La verdad está escondida en lo más oscuro de tu pasado. Olvidas que este bosque se alimenta de tus secretos y tus miedos». Lucía sintió que el aire se volvía más denso, como si las sombras mismas intentaran aplastarla. «¿Qué secretos? Nada escondo. Solo quiero liberar a Mateo o a quien sea que esté atrapado allí», gritó, con la voz temblando por la presión de esas palabras. «¿Nada estás ocultando?» La sombra se rioteó. «Cada lágrima, cada palabra no dicha ha traído a Mateo aquí, a este lugar de tormento. Piensa en lo que has querido olvidar». La revelación la golpeó. Imágenes de viejos rencores, mentiras y traiciones emergieron ahora como gul en la niebla, alimentadas por su dolor. «¿Es eso lo que me piden? ¿Revelar mis secretos para liberarlo?» «Exactamente. Un precio debe pagarse», reiteró el anciano, con seriedad resonando en su voz. «Pero ten cuidado. No todos los secretos son sencillos de cargar. Algunos hacen más daño al ser pronunciados que al ser almacenados». Desesperada, sintió que la niebla giraba a su alrededor, aumentando su frenética palpitación. No puedo arriesgarme a perderlo a él». El anciano asintió, y las sombras comenzaron a cobrar forma, proyectando visiones retorcidas de su vida. Vio momentos que había enterrado, la pérdida de Mateo, la culpa que la había seguido. «Tu dolor se ha convertido en un ciclo, Lucía. Si decides no enfrentarlo, el bosque te atrapará en su laberinto para siempre». Lucía sintió un nuevo estallido de energía recorrerla. «Está bien, no puedo vivir con esto más». Su voz resonó con firmeza, mientras las garras del miedo comenzaban a aflojarse, pero sabía que el precio sería alto. En ese instante, el cielo se rasgó y un destello de luz iluminó su rostro. Pero en la penumbra, una forma horripilante apareció, un lamento de sombras que devoraba la luz como un monstruo hambriento. «No te atrevas a decir la verdad». Las sombras crecieron en torno a ella como una ola obscura, abordando, rodeando, tratando de arrastrarla hacia lo más profundo del miedo. «¡Mateo!», gritó, con la voz rasgada por el terror. De un momento a otro, el rostro de Mateo apareció en la niebla, pálido y asustado. «¡Lucía, no te rindas!», exclamó. Mientras el ataque de sombras se hacía inminente, Lucía sintió que el tiempo se detuvo. Con una determinación renovada, levantó la vista y, desafiante, miró al anciano. «No tengo miedo de enfrentar mi verdad». La sombra sonrió. «Entonces prepárate, porque la oscuridad que viene recuerda cada secreto que guardaste y ahora se desatará». Un grito desgarrador se elevó por el bosque, una mezcla de agonía y ira, y Lucía sabía que lo peor estaba por venir. Con un pie en la verdad y otro en la penumbra, la batalla final se aproximaba. Podría enfrentar su pasado o caería indefensa en la vorágine de su culpa. El momento se definía al borde del abismo. La niebla se arremolinaba con más fuerza, mientras Lucía se mantenía firme, decidida a enfrentarse a la oscuridad que la había perseguido. Las sombras, retorcidas en figuras grotescas, intentaban arrastrarla hacia el abismo de su miedo y culpa. Recordó lo que había aprendido de la sombra anciana. La liberación venía a través de la verdad, y aunque su corazón latía como un tambor de guerra, iba a luchar por Mateo. «Vas a perderlo», murmuró una voz desde la bruma,
resonando como un eco sombrío de su propio temor. Pero sabía que no podía dejar que el pánico la dominara. «¡No! ¡Ven aquí!», gritó, llamando a su hijo, apretando los puños al sentir que el aire se llenaba de angustia. Era hora de romper el ciclo. Las sombras se deslizaron alrededor de ella. Zumbidos de risas burlonas salpicaban el ambiente. ¿Qué llevas dentro que te aterra tanto? ¿Tu verdad o el hecho de tu culpa? Se reían, mientras Lucía respiraba hondo y cerraba los ojos por un instante. En el silencio que siguió, podía escuchar el latido de su propio corazón, un recordatorio de que estaba viva y que tenía un propósito. «¡Mateo!», volvió a llamar, y de repente la risa se detuvo. La bruma se partió como un velo, revelando la figura difusa de su hijo. «Mamá, por favor, ayúdame», decía, mientras su rostro se transformaba en una máscara de dolor. En ese instante todo su ser se llenó de determinación. «Voy a salvarte, Mateo». Su mano se extendió hacia él, y al hacerlo las sombras temblaron, como si su fuerza interna comenzara a disipar el miedo. La luz en su corazón brilló intensamente, consciente de que debía enfrentar sus secretos, esos que habían mantenido a Mateo atrapado junto a ella. Con un grito desgarrador, Lucía comenzó a hablar. «El día que te perdí». Las palabras brotaron sin control, acompañadas de lágrimas que fluyeron como ríos de tristeza. Cada confesión se sentía como un paso hacia la libertad y un aferrarse a la luz. «Me dejé consumir por la culpa, por el miedo. Creí que era mi culpa, que nunca debí dejarte jugar el día que desapareciste. Si tan solo hubiera estado ahí». «¡Parar!», resonó la voz burlona de las sombras. «Esos son secretos prohibidos, te destruirán». Pero Lucía, fuerte y segura, continuó, cada palabra liberándola un poco más. «No puedo vivir con esto más. Debo liberarte. Mis miedos, mis recuerdos, son solo sombras. No son quien soy». Alzó la voz, dispuesta a luchar contra cualquier represión. «No soy culpable. Soy tu madre y haré lo que sea necesario para traerte de vuelta». En ese instante, las sombras comenzaron a retroceder, como si cada confesión iluminara su oscuridad. El espejo negro, ese reflejo de dolor y secreto que había temido, se quebró en 1000 pedazos, desvaneciéndose en el aire como polvo. La luz brilló intensamente, llenándolo todo de un calor reconfortante, una señal de que la verdad se abría paso. «¡Mateo!», gritó mientras corría hacia su hijo, quien ahora parecía un poco más claro, un poco más presente. Sus brazos lo rodearon, sintiendo su calidez y amor genuinos. El dolor y la culpa se disiparían, no quedaría lugar para ellos en su vida. Las figuras espectrales que habían amenazado con devorar su esperanza se desvanecieron, dejando atrás una risa lejana y vacía. «No puedes escapar de tu historia, pero puedes enfrentarla», resonó la voz del anciano en su mente. «Lo he enfrentado y he elegido el amor sobre el miedo», susurró Lucía, mientras la luz las envolvía. Con Mateo a su lado, empezó a avanzar hacia la salida del bosque, la niebla disipándose con cada paso. Las risas se convirtieron en ecos lejanos, como recuerdos olvidados, y los árboles oscurecidos comenzaron a perder su forma aterradora, dejando solo la grandeza de la naturaleza. Finalmente, el amor de una madre había roto el hechizo. Lucía sintió que el mundo a su alrededor cambió. Las sombras finalmente se desvanecieron y la paz la abrazó. Con su hijo de la mano, salió del bosque. El odio y la culpa habían quedado atrás, y el amanecer pintaba el cielo con colores cálidos. «¿Estamos en casa, mami?», preguntó Mateo con su voz suave. Lucía lo miró, sintiendo que todo era posible ahora. «Sí, cielo, estamos en casa». Y en esa entrega supo que jamás permitiría que la sombra se interpusiera entre ellos de nuevo. La vida recobró su aroma frescamente renovado, lleno de nuevas oportunidades y esperanza.
Lucía estaba lista para enfrentar cualquier cosa que se cruzara en su camino, sabiendo que, aunque el bosque había sido oscuro y aterrador, el amor siempre prevalecería. Ahora, más que nunca, la lucha merecía ser compartida y recordada. Pero esa era una historia que esperaría a contarse en otra ocasión. ¿Listo para acompañar a Lucía en su nueva aventura? Y si esta historia te ha llegado al corazón, suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo. Tu apoyo alimenta el algoritmo y ayuda a que más personas encuentren nuestro contenido. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el desenlace. Y por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir. Sé parte de la comunidad que celebra la valentía y la resiliencia.